enfermedades, genera una serie de dificultades. ¿Y por qué se produce el olvido? Muchas cosas no traspasan la barrera de los sentidos y son superfluas, inútiles, irrelevantes y repetitivas. Cuando un estímulo no es muy intenso y se hace superficial, entonces es muy difícil poder recordar. Un estímulo intenso, ¿no? Genera más bien muchas posibilidades de recuerdos en el futuro. Si vemos una situación muy desagradable, puede esta durar muchísimos años, inclusive en toda la vida. Eso es lo que genera el estrés postraumático, ¿no? Cuando un estímulo ha sido muy intenso, es imposible olvidar. Entonces, una de las primeras razones del olvido es el desuso de la información. Es decir, si ustedes no estimulan continuamente su memoria, hablemos de medicina. Si ustedes no repasan continuamente los temas, es obvio que se olviden posteriormente. ¿Qué es lo que van a recordar a lo largo de la carrera? Lo que más han repetido. Por tanto, repetir implica un proceso también de aprendizaje, pero también implica recuerdos mucho más intensos. Aquello que no se refuerza y que se ha codificado de modo poco significativo deja una huella débil en la memoria y tiende a desaparecer. Ejemplos, muchos de los contenidos que nos aprendemos de cara a los exámenes. Cuando repetimos algo, entonces obviamente que nos vamos a acordar mucho mejor. Y qué mejor si logramos practicar un determinado aprendizaje, o sea, ir con la parte teórica y después hacer una cosa práctica relacionada con esta teoría que hemos aprendido, implica un refuerzo y eso significa que podemos recordar mejor. Entonces, todo aquello que no se refuerza, o sea, que no se ha repasado y que se ha codificado de modo poco significativo, va a dejar una huella débil en la memoria. Por tanto, si estudian ahora y no repasan más después lo que han estudiado, entonces se van a olvidar y no les va a quedar nada más que un recuerdo vago y esto les puede llevar a confusiones posteriores. ¿Cuáles son las otras causas del olvido? Entre estas vamos a mencionar a las lesiones degenerativas del cerebro, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer o el síndrome de Korsakoff, que se produce por una deficiencia de tiamina, ¿no? Esto es muy común en los desnutridos y sobre todo en aquellos alcohólicos en los que no se consume, no se absorbe la vitamina B1. ¿No? Otra causa del olvido es la represión. Según la teoría freudiana, o sea, según la teoría psicoanalítica, a veces uno no quiere recordar, por eso reprime. Es decir, es un olvido por evitar algo desagradable, ¿no? Por ejemplo, si a uno no le gusta una persona, entonces puede olvidar su nombre, ¿no? Si a uno no le interesa esa persona o no le gusta esa persona, entonces inclusive puede olvidar su aspecto, sus facies o inclusive su nombre, ¿no?
Y esto ocurre también, entonces se llama la represión. O cuando es un recuerdo desagradable, puedes reprimir este recuerdo y evitar que se haga consciente. Esto es la explicación psicoanalítica del olvido. Otras causas es la interferencia. Se produce cuando hay una competencia entre las experiencias que una persona vive, ¿no? Entonces, cuando pasan muchos acontecimientos en la misma persona, o cuando uno en el proceso de enseñanza, por ejemplo, aprendizaje, está escuchando noticias o está y al mismo tiempo está estudiando o escuchando música y estudiando, entonces hay una competencia entre estas experiencias y es muy frecuente que se olvide, ¿no? Hay una interferencia, ¿no? Si está escuchando noticias y está estudiando, entonces hay una interferencia y es muy probable que se olvide a ambos, ¿no? Esta interferencia puede ser interferencia proactiva, una información aprendida dificulta un aprendizaje posterior. O sea, por ejemplo, cuando una persona recibe una información, es decir, es una información que le causa un aprendizaje, ¿no? Una información aprendida, ¿no? Posteriormente va a dificultar un aprendizaje posterior. O sea, el próximo aprendizaje va a tender a olvidarse. ¿Por qué? Porque ha prestado mucho más atención al primer estímulo y el segundo estímulo ya va a ser un poco difícil de poder recordar. Por tanto, necesitará un lapso de tiempo hasta que se codifique y se impregne el cerebro de esta información. La otra es la interferencia retroactiva. El aprendizaje reciente dificulta el recuerdo de algo aprendido anteriormente, ¿no? Por eso es tan importante repasar para recordar y para que la memoria sea fluida. Uno tiene que aprender y después repasar recordando, ¿no? Cuanto más veces, cuanto más haga este ejercicio, entonces mucho mejor, porque el proceso de aprendizaje va a ser y de recuerdo va a ser más fluido, ¿no? Va a recordar con más claridad y con más nitidez. Otra causa del olvido es la falta de procesamiento. La información nunca se procesó completamente y al no requerirse en el futuro termina por disiparse, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, cuando uno hace una lectura rápida y sin interés, por ejemplo, de un periódico, de una revista, donde no hay necesidad de memorizar. Entonces, una información que no se procesa mucho, no se procesa completamente, y al no requerirse en el futuro, uno termina por olvidarse. Nos interesa ese rato, pero después no lo volvemos más a tocar y uno termina olvidándose, ¿no? O cuando también se pone a leer una novela o un artículo y simplemente con una leída. Y esto puede generar una disipación de esta información debido a que no se está repitiendo, digamos, este proceso de estimulación al cerebro. Otra causa que produce el olvido es el contexto inadecuado. La información se aprendió en un contexto diferente, lo que dificulta su recuperación. Esto, por ejemplo, ocurre, hay personas que tienen una tendencia a estudiar en los parques, en las calles,
en los lugares donde existen muchos estímulos que penetran por los sentidos y esto pues es un lugar inadecuado. Por tanto, va a dificultar la recuperación debido al poco procesamiento que se está realizando en el cerebro. Es diferente, por ejemplo, estudiar en un ambiente vacío, en un ambiente tranquilo, donde no haya mucho estímulo, ¿no? Como en un parque, una calle. Por tanto, el procesamiento de la información es mucho más intenso y por tanto el recuerdo va a ser mucho más ágil, ¿no? Entonces el contexto inadecuado también influye en el olvido. La saturación de la información también genera el olvido. Se reciben muchos más estímulos que los que realmente puede almacenar. Otra vez volvemos a repetir que cuando hay mucha saturación de información, por ejemplo, no puedo yo estudiar o aprender y después querer recordar si es que estoy primero viendo la televisión, segundo estoy escuchando música en la radio y tercero estoy leyendo. No hay muchos estímulos al mismo tiempo, por tanto me va a ser muy difícil poder recordar. Para eso tendría que evitar la televisión, la radio o cualquier otro estímulo auditivo o visual y simplemente poner toda mi atención para un buen procesamiento de esta información en la lectura o en lo que quiero aprender y posteriormente recordar, ¿no? La saturación entonces de información también va a generar olvido porque va a haber una alteración o va a estar sobresaturado, ¿no? El almacenamiento de información en el cerebro. ¿Cómo mejoramos entonces la memoria? ¿Cómo mejoro yo la memoria para no olvidarme? Uno, la atención. La atención es vital para recordar mejor, ¿no? Cuanto más atención ponga, entonces mi concentración sobre el estímulo, sobre lo que quiero aprender, va a ser mucho más intenso. O sea, no tengo que tener más estímulos en mis sentidos que lo que quiero aprender y lo que quiero saber y lo que quiero recordar. Entonces, la atención implica poner una concentración total en lo que estoy haciendo. La significatividad. La significatividad se relaciona con con el gusto, digamos, por lo que estoy atendiendo. Si me parece muy significativo lo que quiero aprender, eh, uno aprende mejor lo que más le gusta, ¿no? Si me gusta, entonces le pongo más atención y aprendo más rápido. Entonces, para mí esto es muy significativo, ¿no? La organización, es decir, uno para cuando quiere aprender tiene que ser muy ordenado, ¿no? Tiene que ir paso por paso y sin saltar ningún otro proceso durante el aprendizaje. Y para eso uno se crea a veces mnemotécnicos cuando tiene que memorizar muchas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un número muy largo y esto implica que 300, el año tiene 365 días, ¿no? Esto para memorizar esta cifra tan larga. Tiene 12 meses, tiene 52 semanas. Cada mes tiene aproximadamente 4 semanas. Y los meses pueden tener 31, 30 y 28 días. Uno
memoriza estas cifras de 3, 6, 5, 1, 2, 5, 2, 4, 3, 1, 3, 0, 2, 8. Entonces, puede memorizar esto con facilidad, ¿no? También uno puede mejorar la memoria asociando ciertos estímulos con algo conocido. Por ejemplo, yo quiero memorizar la forma de un mapa, y qué tal si lo relaciono con algún objeto. Por ejemplo, el mapa de Italia parece una bota, entonces yo lo puedo relacionar este mapa con una bota, y eso implica que se denomina un país que se llama Italia, un ejemplo. Entonces, las reglas mnemotécnicas sirven para asegurar la memorización, ¿no? En los métodos de los lugares, asociar lo que se pretende recordar con un lugar o una ruta que recorremos habitualmente. Tienes que recordar represión, interferencia, saturación, procesamiento, lesión del contexto. ¿Qué son las amnesias? Hemos hablado hasta aquí del olvido. Ahora vamos a ver las amnesias. La amnesia es un trastorno del funcionamiento de la memoria, ¿no? Es esa incapacidad de conservar o de recuperar información almacenada con anterioridad. O sea, puedo tener una amnesia lacunar, por ejemplo, es una amnesia en la que yo pierdo, digamos, ciertos acontecimientos pasados, ¿no? O sea, soy incapaz de recordar o de recuperar información de un evento anterior, ¿no? Ahora, las amnesias, esta incapacidad de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad, puede ser una amnesia anterógrada y la amnesia retrógrada, ¿no? La amnesia anterógrada implica la dificultad de adquirir nuevos aprendizajes y de retener hechos ocurridos después de la iniciación de la amnesia. Entonces, en la amnesia anterógrada, yo no puedo aprender lo nuevo, lo que está pasando recientemente, ¿no? O no puedo aprender aquello que ha pasado después de que he presentado esta amnesia, ¿no? La memoria, la pérdida de la alteración de la memoria anterógrada. Entonces, la amnesia anterógrada es la dificultad para recordar hechos recientes, ¿no? Nuevos aprendizajes. Y la amnesia retrógrada es la dificultad para recordar o para recuperar hechos que precedieron al inicio de la amnesia. O sea, nos vamos a poner un límite, ¿no? La amnesia anterógrada, del momento en que apareció la amnesia adelante, no se puede recordar. En cambio, la retrógrada, del momento en que ha aparecido la amnesia hacia atrás, o sea, no se recuerdan hechos pasados, ¿no?, que han precedido a la amnesia. La amnesia anterógrada se presenta en el síndrome de Korsákov. Sabemos que el síndrome de Korsákov son dos patologías, uno es de Wernicke y el otro es de síndrome de Wernicke o encefalopatía, y el otro es el síndrome de Korsákov. El síndrome de Wernicke, que se debe a una deficiencia de la tiamina, hay confusión, hay anergia, hipotermia y hay alteraciones de la memoria. En cambio, en el síndrome de Korsákov se caracteriza por pérdida de la memoria y una desorientación, hay alteración de la memoria anterógrada, hay confabulación, es decir,
la persona no puede recordar y tiene que inventarse hechos para rellenar estos espacios de falta de memoria. No se va inventando cosas, ¿no? En el síndrome de Korsakoff se llama confabulación, está confabulando, ¿no? Hay incapacidad para retener información. Esto es muy común en los alcohólicos, más que todo, o en aquellas personas que tienen algún problema que lleve a una deficiente absorción de vitamina B1, o sea, de tiamina, ¿no? Otro problema que produce amnesia anterógrada, aparte del síndrome de Wernicke-Korsakoff, es los tumores del tercer ventrículo, ¿no? Un cáncer de cerebro. Las meningitis tuberculosas también pueden generar alteraciones de la memoria anterógrada. Las contusiones, ¿no? Los golpes en la cabeza también pueden generar la resección bilateral medial de los lóbulos temporales y la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva es un procedimiento terapéutico que se utiliza en pacientes psicóticos que no responden al tratamiento farmacológico, ¿no? Es decir, se administra a través de unos electrodos una dosis de electricidad, de una descarga eléctrica para que el paciente pueda convulsionar, ¿no? La amnesia retrógrada, ya hemos dicho que es la dificultad para recordar sucesos previos a la amnesia. En aquí se pierden acontecimientos, incidentes, imágenes, es decir, la persona no recuerda acontecimientos previos a la amnesia, ¿no? Se presenta esto en enfermedades crónicas e irreversibles como una conmoción cerebral. Por ejemplo, un accidente de tránsito que puede generar una amnesia retrógrada, un golpe en la cabeza, un traumatismo encefalocraniano después de una agresión física o un accidente, ¿no? También se presenta la amnesia retrógrada, defectos residuales de la memoria, es decir, hay imposibilidad de recordar hechos que precedieron al trauma, ¿no? Los defectos son mayores si el trauma fue más severo, ¿no? Cuanto más severo es el trauma, entonces los recuerdos van a ser mucho más deficientes. Ahí va a haber mucho más defectos en, en el recordar, el intentar recordar, ¿no? Los golpes en la cabeza traen serias consecuencias. Los defectos también pueden ser defectos irreversibles, cuando hay lesiones graves a nivel del sistema nervioso central, ¿no? No hay amnesia retrógrada si no existe un periodo de amnesia post-traumática. Entonces tiene que haber una pérdida de conciencia para que haya una amnesia retrógrada, ¿no? Entonces los traumatismos encefalocraneanos o los traumas en el cerebro van a generar amnesias retrógradas. Otras causas de amnesias retrógradas son las meningitis tuberculosas. Esto genera defectos de periodos previos a la enfermedad. Ya hemos dicho el traumatismo encefalocraniano. El palimpsesto. El palimpsesto es el concepto de borrado, olvidado, ¿no? Y reescrito y recreado. Está relacionado con el alcoholismo, las lagunas mentales, blackout en inglés, sufridas por intoxicación
etílica. Los palimpsestos alcohólicos pueden ser completos, con ausencia total de recuerdos, o pueden ser parciales, con recuerdos borrosos, extraños o reelaborados. El síndrome de Korsakoff se caracteriza también por una alteración de la personalidad, deterioro de la memoria a corto plazo y la amnesia anterógrada, retrógrada y la confabulación. Entonces, los palimpsestos, o sea, el blackout alcohólico, implica que la persona, estando ebria, no se acuerda de las cosas que hace. Y al día siguiente, cuando le confrontan, él asegura no recordar nada de toda la violencia que había imprimido en su estado de ebriedad, ¿no? Hay muchas personas que tienen este problema denominado las amnesias lacunares también, ¿no? El blackout alcohólico implica que el sujeto ha actuado de manera totalmente desproporcionada, agresiva y violenta, y al día siguiente, cuando recobra el estado de conciencia, no recuerda absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto es lo que es el blackout alcohólico o también el palimpsesto. El recuerdo depende del interés personal y del reforzamiento contextual. Otras alteraciones de la memoria. El olvido se agrava si no hay repaso. O sea, es tan importante repasar para no perder el tiempo. O sea, si uno no repasa lo que ha estudiado, entonces se olvida y lamentablemente ha perdido el tiempo, ¿no? Lo que se olvida es lo que no interesa y lo que no se repasa. Si uno no lo hace interesante la cosa que quiere aprender y recordar, entonces obviamente que se va a olvidar. Uno tiene que hacerlo muy interesante, su lectura o lo que quiere recordar de por vida o por mucho tiempo, ¿no? Entonces, o lo que nos repasa también, ¿no? Es importante siempre repasar todo lo que uno ha aprendido si no quiere olvidarse. Otras alteraciones de la memoria, hemos hablado de los olvidos, de las amnesias. Ahora la hipermnesia. La hipermnesia es el incremento en el recuerdo neto, ¿no? Este es el otro extremo. Las personas que tienen una enfermedad denominada trastorno bipolar en su fase de manía, es decir, en su fase de hiperactividad, euforia y además a veces agresividad, ¿no? Tienden a recordar muchas cosas. Esto también suele pasar en aquellos que están iniciando la intoxicación alcohólica. Las personas que ya están un poco ebrias, entonces tienden a recordar muchas cosas y a hablar y hablar. Entonces, esto también se genera en este proceso, en este trastorno denominado la manía, ¿no? Que es una parte de la enfermedad maníaco-depresiva antes denominada o trastorno bipolar. La hipermnesia se presenta entonces en estos cuadros. La hipermnesia delirante se refiere a experiencias que sirven de base a la formación de un delirio, ¿no? Entonces, estas hipermnesias delirantes son recuerdos delirantes. Sabemos que las ideas delirantes son ideas falsas, irrebatibles, irrefutables, ¿no? Ilógicas, que están solo en la mente del paciente enfermo. Y estas hipermnesias delirantes se refieren a experiencias que sirven de base a la formación de un delirio. En cambio, la criptomnesia implica evocar un recuerdo y no poder reconocerlo. O sea, uno evoca un recuerdo, o sea, trae a su mente un recuerdo,
y después no lo reconoce, ¿no? La criptomnesia. La hipomnesia o dismnesia es la imprecisión y falta de detalles en lo recordado. Es decir, es un recuerdo medio confuso, ¿no? Cuando no se ha podido repasar y simplemente eh, queda algo, digamos, de ese estímulo, entonces recuerda vagamente, y esto se llama hipomnesia o dismnesia, hay una imprecisión del, del recuerdo, ¿no? La amnesia psicógena es una fuerte pérdida de la memoria provocada por un episodio intenso de estrés psicológico, ¿no? Una represión. Es una amnesia psicógena cuando se produce un intenso estímulo totalmente desagradable, ¿no? Producido por una situación muy adversa, genera estrés y este estrés que es tan desagradable puede generar represión, ¿no? O sea, se puede olvidar y puede haber una dificultad para la evocación de ese recuerdo, ¿no? Una situación estresante muy intensa, entonces puede llevar a una fuerte pérdida de la memoria, ¿no? Otras alteraciones de la memoria. Dentro de otras alteraciones tenemos a la amnesia lacunar, ya hemos hablado del blackout alcohólico, ¿no? Cuando una persona se embriaga, se vuelve un demonio y destruye y agrede y pelea con medio mundo y al día siguiente no se acuerda lo que ha hecho. Blackout alcohólico. Blackout significa apagón, es decir, como si se hubieran desconectado las neuronas y cada parte del cerebro funciona a su libre albedrío. Pero con el estímulo nocivo de esta sustancia psicotrópica, entonces actúa de una forma incoordinada y sobre todo afecta a la conducta de la persona, tornándose la persona muy agresiva, muy violenta, y esto es lo que los ingleses han denominado el blackout alcohólico. La paramnesia es una distorsión de los recuerdos, ¿no? Es una distorsión de los recuerdos, o sea, uno puede recordar, pero de forma medio confusa, ¿no? O sea, anda confundiendo otros recuerdos con otros acontecimientos, ¿no? O sea, hay unos falsos recuerdos que cree que son verdaderos y que sustituyen a los hechos reales que no puede recordar, ¿no? Las paramnesias, entonces, la vez pasada, una señora que sufrió la pérdida de de una hija después de un suicidio, ¿no? En en una situación totalmente desagradable, eh, ella confundió a uno de sus empleados, ¿no es cierto?, con otro que ya había cobrado un sueldo. Entonces le aseguró al empleado, al que no le había pagado, que sí le había pagado y que ella no estaba ya en condiciones de volverle a pagar, pero el otro trató de convencerla de que no había ocurrido eso, y la señora juraba y se juraba que sí había hecho. Al final se dio cuenta que estaba confundiendo la situación y que tuvo que reconocer su error, pero después de mucho rato y después de que muchas personas intervinieran en este asunto, ¿no? Entonces sufrió una paramnesia, una distorsión del recuerdo, ¿no? La falsificación
Las paramnesias pueden ser la falsificación retrospectiva, es decir, se recuerdan como verdaderos detalles y significados falsos de experiencias pasadas, ¿no? La falsificación retrospectiva, esto también suele ocurrir, digamos, en personas alteradas de la memoria, ¿no? En aquellos que han sufrido traumatismos craneoencefálicos, en aquellos pacientes con problemas de alcoholismo, aquellos que están teniendo problemas de la memoria, como al inicio de la enfermedad, dice, de Alzheimer, hay falsificación retrospectiva, es decir, se recuerda como verdaderos detalles y significados falsos de experiencias pasadas. En una paciente, por ejemplo, a quien posteriormente se le diagnosticó una enfermedad de Alzheimer, cuando recién estaba empezando esta enfermedad, la señora que estaba sentada al lado de su hermana le culpó a esta de haberle robado su billetera y armó todo un escándalo y todo el mundo se sintió mal, ¿no? Obviamente que las hermanas no entendían lo que le estaba pasando y la señora, en un arranque de rabia, de enojo, empezó a gritar contra su hermana, acusándola de ladrona y de que le había cortado y de que le había robado su billetera, pero todo el mundo salió confundido y posteriormente la señora pues fue sufriendo problemas mentales, sobre todo olvidos frecuentes, hasta que terminó con un Alzheimer. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer puede ocurrir también estas paramnesias o falsificaciones retrospectivas, ¿no? La confabulación es otro. Esas brechas, esas faltas de memoria se van rellenando, se van cubriendo por invenciones del paciente. El paciente se va inventando acontecimientos para rellenar esas lagunas mentales, ¿no? Es cambiante y modificable por su gestión. Esa es la confabulación. En cambio, la fabulación es la invención de una historia, ¿no? Cuenta como si hubiera ocurrido, a diferencia de la confabulación. La persona sabe lo que está narrando, sabe que lo que está narrando no ha sucedido. Hay una enfermedad que se denomina el síndrome de Mannhausen, ¿no? En el síndrome de Mannhausen era un varón alemán, ¿no? Que andaba, después de un viaje, que andaba contando a medio mundo que participó en la guerra entre Prusia y no sé qué otro país, y que se inventaba historias fantásticas de haber peleado en esta guerra, pero él jamás fue a una guerra y simplemente era para hacer creer que él era un héroe y que tenía muchas actitudes invencibles, ¿no? Otros, falsos reconocimientos. Estos falsos reconocimientos significa confundir un objeto o evento que se percibe por primera vez con otro correspondiente a una experiencia pasada del sujeto. Un falso reconocimiento implica una confusión de un determinado acontecimiento, ¿no? Esto es muy común sobre todo cuando se trata de personas, ¿no? Alguien que nunca ha visto lo ve como si ya lo hubiera visto antes, un falso reconocimiento, ¿no? Confunde este evento, confunde este objeto, ¿no? Que se percibe por primera vez. O sea, primera vez que lo estoy viendo, me está viendo y ya dice que me ha conocido y que conmigo ha estado hablando muchas veces.
¿no? Eso es lo que dicen algunas personas, es un falso reconocimiento, ¿no? Otro fenómeno, estos generalmente se presenta en las lesiones del lóbulo temporal, ¿no? El fenómeno de lo ya visto. El fenómeno de lo ya visto, nunca visto, es una impresión subjetiva de haber vivido antes una experiencia que en realidad es nueva, ¿no? El fenómeno de lo nunca visto es al revés, es la impresión subjetiva de no haber vivido antes una experiencia que debía ser familiar, porque se ha repetido en el pasado, ¿no? Se presenta entonces en las lesiones del lóbulo temporal, en la epilepsia del lóbulo temporal, el fenómeno de lo ya visto, déjà vu, y el fenómeno de lo nunca visto, ¿no? Bueno, yo creo que hemos llegado hasta aquí con los trastornos de la memoria. Y si ustedes quieren ampliar más información, entonces pueden revisar el texto cualquier texto de medicina psicológica y el texto del doctor Mario Argandoña también. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o quieran aportar algo más. Doctor, una forma de darnos cuenta de que un paciente tiene confabulación de una historia podría ser pedirle que cuente la historia 2 veces, así ver si hay algún cambio. Claro que sí, ¿no? Cuando ustedes hagan el examen mental de un paciente o de una paciente, tienen que hacer la valoración, ¿no?, de la memoria. La memoria es muy, muy importante valorar, sobre todo con fines legales, ¿no? Hay personas que pueden tener una especie de lagunas, o sea, olvidos de ciertos acontecimientos que posteriormente estos pueden, dándose cuenta el paciente de que no está recordando, pueden estos ser rellenados por eventos que nunca han pasado, ¿no? O sea, se está inventando recuerdos. Esto es la confabulación. Y esto es muy común en los alcohólicos también, ¿no? También hay un cuadro que se llama la pseudología fantástica, es decir, hay personas que quieren impresionar y uno puede querer rellenar esta falta de recuerdos con acontecimientos que nunca han pasado, ¿no? También esto puede llevar a alteraciones de la memoria en los pacientes que tienen una deficiencia de tiamina, ¿no? Los alcohólicos, aquellos que no pueden absorber bien la vitamina B1, sobre todo en aquellos desnutridos, en aquellos donde la alimentación carece de este elemento importante, y también en los gastrectomizados o algunas enfermedades gastrointestinales, ¿no?, pueden generar este tipo de alteraciones. ¿Qué más? Perfecto. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Cómo? Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien. Mire, lo que yo les he recordado hace rato es lo que está escrito en la bibliografía, es decir, sobre la memoria. Cuando uno quiere recordar realmente y por un muy buen tiempo, cualquier estímulo, incluyendo esto de la lectura y del estudio, que es lo que más les interesa a ustedes, para que se codifique, para que se procese mejor
esta información que ustedes han adquirido en una primera fase de su lectura, tiene que volver a repetirse. O sea, tienen que repetir si no quieren echar a perder su tiempo y su aprendizaje, ¿no? ¿Qué mejor que después de una clase, como decimos, tema avanzado tiene que ser tema aprendido? O sea, el estímulo de la clase tiene que ser reforzado con la lectura y después el repaso. Y se supone que ya ha procesado toda esta información y se supone que eso no se van a volver nunca más a olvidar, o por lo menos les va a dejar una muy buena huella en su cerebro y va a ser muy difícil que les puedan sacar de la cabeza. Pero si ustedes han leído una sola vez solo para un examen, con toda seguridad que al día siguiente o a los 2 días van a tener un vago recuerdo y posteriormente no existirá nada de lo que han aprendido. Y eso también es muy notorio. Entonces, el repaso y la estimulación nueva a través de alguna forma de aprendizaje como mnemotécnicos, esquemas, mapas mentales y todo lo que se ha podido describir hasta ahora en procesos de enseñanza-aprendizaje son útiles y precisamente se han hecho viendo y analizando todas estas cuestiones de alteraciones de la memoria. Bueno, ¿qué más? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, le voy a pasar a Jael las diapositivas para que ustedes lo tengan y si gustan ampliar la información, pues la lectura no les caería nada mal. ¿Listo? Muy bien, como no hay preguntas, entonces nos vemos en el examen conmigo, a no ser que me convoquen para otro tema más. Muy bien, nada más entonces. Bueno, entonces nos vemos. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.